para ayudar a determinar el límite de la costa. Se observa la profundidad máxima, que es de 7 metros. El ancho de estuario medio varía de 500 a 1500 metros, mientras que el ancho del estuario superior varía de 300 a 1000 metros. A un lado podemos observar la velocidad de la corriente en relación de la dirección con la marea. Acá. Entonces, se tuvieron en cuenta experimentos numéricos orientados. Estos experimentos están diseñados para analizar procesos dinámicos y examinar las relaciones de las descargas de los ríos, el forzamiento de las mareas y la batimetría. Se utilizan para examinar la magnitud temporal y espacial en la extrusión del agua de mar en el IRE, en diversas condiciones. Configuraciones de los experimentos numéricos que se tuvieron en cuenta están enmarcadas aquí en la tabla, bueno, en el cuadro 1. Se tuvo en cuenta un experimento, que es el caso 1, que el modelo es impulsado por el forzamiento de las mareas y 0 descargas de agua dulce para la temporada seca. Aquí está el caso 1. En el experimento 2, caso 2, que es igual al caso 1, excepto porque el agua dulce se descarga 300 metros cúbicos por segundo y se utiliza para representar la condición de la estación. Es que me llegó un mensaje aquí que alguien solicitando entrar y que Claire Jiménez, ¿quién es esa? ¿Alguien la conoce? No, profe, no de aquí. Vamos okay, dale. Completo aquí, profe. Entonces, en el caso 3, que es igual al caso 2, pero con una descarga de agua dulce más pequeña, que es equivalente a 30 metros cúbicos por segundo para representar la condición de estación húmeda con carga de río. Y con el experimento 4, que es igual al caso 2, pero aquí con una descarga de agua dulce más grande, equivalente a 30 a 3000 metros cúbicos. Condición de la temporada de inundación. Entonces, en cuanto a la validación del modelo hidrodinámico, este modelo pues se evalúa utilizando un método estadístico determinado, de tal manera que el parámetro de habilidad varía de 0 a 1. Se dice que una habilidad es precisa si los resultados del modelo y las observaciones muestran una única habilidad de 1. Y la habilidad de 0 indica que están en desacuerdo. ¿Y para qué se calculó el parámetro de habilidad? Pues el nivel de elevación de la marea y la velocidad de la corriente durante las estaciones húmedas y secas, los cuales muestran un buen acuerdo, puesto que se acerca a 1. Y como se observa en la tabla 2, es decir, hay concordancia con la realidad. Aquí están los resultados. ¿Tiene las gráficas? ¿Cómo? Tiene las gráficas donde hacen esa comparación. Sí, es la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva aparece, acá. Espera, que llevan 15 minutos. Bueno, en esta gráfica, después del lado izquierdo podemos observar las que permiten comparar el nivel de la marea, que son las simuladas en color rojo, y el de las observaciones en campo. Son las que están en color azul. Para la estación 1, para la temporada húmeda y seca, como podemos ver, hay buena concordancia, iguales. Y para las gráficas que están del lado derecho, son muy similares a las anteriores, pero en este caso se compara la velocidad de la corriente entre lo simulado y lo observado en campo para la estación 1, húmeda y seca. Bueno, cabe mencionar que la validación del modelo para el parámetro de habilidad también se calcula para la salinidad en 8 estaciones, y los resultados representados en las gráficas muestran una concordancia cualitativa entre las mediciones simuladas y observadas, y para ello se obtuvo como resultado que la salinidad modelada concuerda bien con los datos observados en términos de magnitud y tendencia. Aquí lo podemos ver. Bueno, pasando a los análisis de los resultados, por medio de los experimentos que se analizó el proceso dinámico en el IRE, los impactos de la descarga del río en las corrientes y la intrusión de la salinidad.
comenzando con la circulación residual del estuario, también conocido como circulación submariana. Este rige los transportes y distribuciones a largo plazo de la salinidad y otros materiales en el estuario. En este caso, la circulación residual es causada por fuerzas de baja frecuencia, como lo es la escorrentía, el viento, la fuerza del gradiente baroclínico y la preponderancia. En la figura 8 que vemos a la derecha se muestra la estructura de la corriente residual lagrangiana vertical a lo largo de la corriente desde la desembocadura del río para cada uno de los casos. En el caso 1, cuando hay descarga del río, las corrientes residuales de Lagrange se encuentran aguas abajo desde la superficie del mar hasta el fondo y desde la desembocadura del río hasta 8 kilómetros aguas arriba. Aguas abajo y la capa inferior aguas arriba en 20 a 40 kilómetros de la desembocadura. Y en el caso 2 y 3, las corrientes residuales van desde la desembocadura del río hasta 8 kilómetros aguas arriba. Las corrientes residuales de la capa superior están aguas abajo y las de capa inferior están aguas arriba en el caso 2 y 3 respectivamente. Para las corrientes residuales que se encuentran en el caso 4, aguas abajo en todas las capas desde 10 kilómetros. Básicamente es casi nula. En la diapositiva siguiente se pueden observar figuras que muestran la estructura de la corriente residual de Lagrange en la capa superficial, en la capa inferior de los experimentos numéricos. Hay dos remolinos residuales en el caso 1 y 3, con el aumento de la descarga del río. Pues estos remolinos desaparecen para los casos 2 y 4. Es decir, para descargas de 300 a 3000 metros por segundo. Siguiente. Estratificación de la salinidad. En este caso se examina la distribución vertical de la salinidad cerca de la desembocadura del estuario para estudiar la estratificación bajo diferentes descargas fluviales. La escorrentía del río, la condición verticalmente homogénea se observa en la estación 1, representado en la primera imagen, y muestra características bien mezcladas debido al fuerte forzamiento de las mareas. Mientras que en el caso de la condición parcialmente estratificada, se observan presencia de escorrentía de ríos durante temporada de lluvias. Durante esta temporada se comporta como un estuario débilmente estratificado o parcialmente mixto, y se debe a la advección de las mareas y la poca profundidad del estuario. Para el caso 3, cuando la descarga del río es menor, es decir, equivalente a 30 metros cúbicos por segundo, el caudal, se observa una pequeña diferencia en las fases de inundación y reflujo, aunque el estuario es verticalmente homogéneo. Por último, en el caso 4, durante el periodo de inundación, cuando la descarga del río es mayor, de 3000 metros cúbicos por segundo, toda la columna de agua está llena de agua dulce y se muestra verticalmente homogéneo sin diferencias de flujo y reflujo. Bueno, en la distancia de intrusión de mar, tenemos que para el caso 1, durante las estaciones secas, cuando la descarga del río es insignificante, la intrusión de la salinidad es muy grave. La distancia máxima de intrusión alcanza los 65 kilómetros aguas arriba, como se muestra en la primera figura. En este caso, la circulación del estuario es impulsada por las mareas que intensifican la intrusión ascendente de agua de alta salinidad. En el caso 2, cuando la descarga del río es de 300 metros cúbicos por segundo, empuja la columna de agua de mar a unos 8 kilómetros aguas arriba. Para el caso 3, la salinidad se entromete 22 kilómetros río arriba, y para el caso 4, el frente de la densidad se empuja significativamente hacia afuera desde el estuario, de tal manera que la salinidad es ausente en el estuario tanto en reflujo como en marea alta. Por lo tanto, la intrusión de agua de mar está directamente relacionada con la disminución de la tasa de descarga de agua dulce. Para terminar en las discusiones y conclusiones, tenemos que, debido a la complejidad del sistema taurino, varios procesos físicos estarían involucrados para contribuir a la intrusión de agua salada, porque múltiples fuerzas como la descarga del río, la batimetría, las mareas, el viento y las olas influyen en los procesos dinámicos del sistema taurino. También se muestra que el sistema de simulación puede capturar correctamente los procesos dinámicos entre las descargas del río y el forzamiento oceánico. El sistema de simulación está bien calibrado y validado mediante mediciones de campo.
También los resultados numéricos revelan que la intensidad de las corrientes aumenta en río arriba en ausencia de la escorrentía del río, lo que aumenta el efecto de las fuerzas de las mareas y da como resultado la intrusión del agua de mar y viceversa. Con respecto a la estratificación y desestratificación, los resultados numéricos de la salinidad revelan que solo ocurre en la boca del estuario durante la estación húmeda. Y por último, el mecanismo de intrusión de agua de mar se debe principalmente a la ausencia de escorrentía de los ríos y al forzamiento de las mareas a través de muchos canales que son responsables de la intrusión de agua de mar en el Lire. Como conclusión, la escorrentía del río juega un papel importante en el control de la intrusión del agua de mar en el Lire. Las corrientes de inundación son más pequeñas que las corrientes de reflujo debido al impacto de la descarga del río. La estratificación y la mezcla ocurren solo en la desembocadura del Lire durante las estaciones húmedas. Bueno, eso ya también se habla en la discusión. Y la distancia de la intrusión de salinidad está controlada básicamente por la descarga del río. Ok, se pasaron bastante un tiempo, pues, pero en general estuvo bien. No voy a hacer preguntas por cuestiones de tiempo. Siguiente. Profe, Sí, profe, ¿será que me puede colaborar y puedo presentar yo? Que es que estoy ahí con el workshop de ecohidráulica y ecohidrología y tengo que estar pendiente de los bloques. ¿Será que me puede hacer el favor de colaborar? ¿por qué tú qué andas haciendo ahí si tienes clase acá? ¿Cuánto te pagan? Estamos ahí con Jesús gestionando eso, profe. Sí, Jesús, qué atrevimiento. Bueno, pila, pues, presenta tú, pues, de una. Ahí se está, ya se está viendo. Sí, sí. Ahí, ya va. Bueno, buenas tardes, compañeros y profesor. El paper que me corresponde exponerles el día de hoy tiene como título Simulación numérica de las dinámicas de DBO5 en el lago Igapó I, en la ciudad de Londrina, Paraná, en Brasil. Medición experimental y modelación matemática. Bueno, para ponerlos en contexto, el área de estudio es un complejo lagunar interurbano para el cual este paper o este estudio se realizó específicamente en la sección número 1, que pueden ver en pantalla acá en la parte derecha. Y bueno, básicamente lo que ellos buscaban era darle solución o saber por qué estaban ocurriendo ciertas problemáticas de pérdida de biodiversidad en el lago y algunos habitantes también pues se quejaban de que emanaba malos olores, ¿sí? Bueno, ya teniendo el contexto de en dónde está ubicado el lago, en medio de la ciudad y cerca de, pues, de un casco urbano, tenemos pues la fase de campo que se constituye básicamente de la toma de muestras de agua para determinar la DBO5, la concentración de DBO5 y para también determinar los coeficientes de desoxigenación. Entonces, las muestras de agua para los cálculos de flujo tributario, las muestras de agua están mostradas como unas P pues en el mapa que ven ahí en pantalla. Básicamente fueron 4 puntos para la muestra para la toma de muestras de coeficiente de desoxigenación y se determinaron 3 puntos clave para, pues, de flujo tributario hacia el río, de los cuales pues el T1, más adelante van a ver que pues es el mayor. El flujo T1 pues hace parte, acá en la diapositiva anterior, hace parte pues del complejo lagunar, ¿sí? Es una descarga que le hace Igapó 2 a Igapó 1 y pues es el que mayor influencia tiene sobre todas las dinámicas que van a ver, sobre toda la parte hidrodinámica, perdón. Bueno, acá en la fase de campo, ya en la anterior veíamos lo de coeficientes de desoxigenación. Acá, pues en el mapa marcadas con las letras L y con un radio de 25 metros tenemos las tomas de muestras de agua para DBO5.
Después de eso se procede pues a la fase de laboratorio y de cálculo de los tributarios, para los cuales pues arrojaron estos resultados. Las concentraciones de DBO según la locación en la que fueron tomadas las muestras, los coeficientes de desoxigenación y finalmente pues los flujos tributarios fueron medidos en 3 diferentes campañas en las cuales, pues para las cuales pues se sacó un promedio total y se tomó ese dato, ¿no? Si se pueden fijar en la tabla, pues los flujos tributarios realmente de T2 y T3 eran muy bajos o fueron muy bajos en comparación con el flujo de T1. Y pues el autor o los autores del paper, pues básicamente lo que hicieron fue deshacerse de esos flujos tributarios, ya que pues el volumen que estaba generando era despreciable en comparación con el volumen total del lago, y también pues básicamente que no influía en la hidrodinámica, ¿no? En el modelo hidrodinámico, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, para la medición del primer flujo se tuvo en cuenta el método BAU. Para el segundo flujo se tuvo en cuenta el método de dilución de sal, pues eso es para medición de caudales, ¿sí? Tercer flujo se utilizó la ecuación de Manning-Stryker. Bueno, los coeficientes de desoxigenación se midieron a partir de la metodología de Thomas, que se basa pues en la concentración inicial de BO5. Por eso se ponían esos radios de 25 metros y también pues para hacer unos ajustes de calibración que vamos a ver más adelante. Bueno, para la parte hidrodinámica se consideró pues al problema, el problema total, como un flujo newtoniano incomprensible laminar e isotérmico. El lago pues era como este tipo de modelo, donde la densidad y la viscosidad pues se mantenían constantes por tener la misma temperatura, ¿no? También pues hicieron unas consideraciones para poner a ruedo el modelo de que pues los contornos del lago no cambiaban y que el viento no tenía ninguna acción sobre el espejo de agua. El tipo de modelo que se escogió pues básicamente es un modelo bidimensional transversal, en donde la profundidad no tiene tanta influencia en comparación con sus otras dos variables longitudinales y transversales. La discretización espacial fue realizada por una aproximación de elementos finitos que pues básicamente combina las diferencias finitas en el tiempo y los elementos finitos en el espacio, ¿sí? Para la parte hidrodinámica vemos que este es el modelo. Vemos que pues es básicamente las ecuaciones que nos mostraba el profesor, donde pues T es el tiempo, U y V son los componentes de los vectores de velocidad, y X y Y pues son las direcciones de estos vectores. R pues es el número de Reynolds, y esa D que vemos por ahí es la velocidad divergente, la P es la presión. Ahora, para el modelo de transporte de la DBO5, pues primero el modelo pues nos hace entender que esta es la forma en la que se va a mover el agua, sobre todo desde ese flujo T1 que les mostraba anteriormente. Y ahora vamos a ver cómo se mueve la concentración de BO5 a partir de ese campo de velocidades que se genera, ¿no? Bueno, el transporte de BO5, bueno, como les mencionaba anteriormente, es realizado a partir de un modelo bidimensional de advección, dispersión, reacción, dado por la ecuación que pueden ver ahí en pantalla, donde U y V son las velocidades pues obtenidas por el modelo hidrodinámico. D y X son los coeficientes de difusión, longitudinal y transversal, y K1 es el coeficiente de desoxigenación por DBO, que pues también fue medido anteriormente, ¿no? A partir ya de este modelo, se mira o ellos empiezan a ver qué tipo de malla numérica pues generar, ¿sí? Si bien hay mallas numéricas que son en coordenadas planas, también hay otras de tipo pues curvilíneo, ¿no?
Y pues, ¿de qué depende esto? Eso depende de la capacidad del computador y de el tipo de problema que queramos tratar. En este caso, ellos pues escogieron una malla numérica. Esta malla numérica que ven acá no corresponde al estudio, solamente la puse pues a modo explicativo. La malla numérica que ellos escogieron pues es de este mismo tipo, es una malla curvilínea. Bastante bien pues a la geometría del problema y pues el equipo informático, los computadores pues también hacían una fácil el código computacional se hizo mucho más fácil al usar esta malla. ¿Listo? Las condiciones iniciales para el modelo de transporte, pues básicamente están dadas por las condiciones iniciales de nutrientes, ¿no? En el cuerpo, en el espejo de agua. La C, pues es la concentración inicial de DBO en el tiempo cero. Para el afluente T1, pues el número de Reynolds se mantuvo constante con un valor de 10 cálculos y que el líquido no fluía en los bordes. Seguido de eso se hizo una calibración del modelo teniendo en cuenta las locaciones en donde se midió pues la DBO, las concentraciones de DBO, y básicamente lo que buscaban era encontrar ese coeficiente de desoxigenación que se adecuara más al problema, ¿sí? Como podemos ver en las figuras que estoy mostrando en pantalla, el tercer cuadro fue el que mejor se ajustó, tuvo un mejor ajuste de predicción, los puntos estaban mucho más cerca de las mediciones que se hicieron, o sea, se hizo una simulación y a partir de esas simulaciones hechas, el resultado de la tercera casilla del K1 igual a 0,78 fue el que mejor se ajustó a los valores reales que fueron tomados en campo. Después de que ya pues se tuvo que el coeficiente de desoxigenación era ese y se aplicó para todo el cuerpo de agua, pues básicamente ellos hicieron esos recortes de los afluentes T2 y T3, los excluyeron porque realmente consideraron que no era significativo. ¿Listo? Las simulaciones las realizaron durante 10 días y pues los resultados fueron bastante acertados en relación con las mediciones de campo. El delta de T, el delta T fue de 0,5 días. El delta T no es más que ese intervalo de tiempo en el que ese tiempo para el cual se resuelven las ecuaciones dentro de la malla numérica, ¿no? Bueno, al final se concluyó que el modelo fue bastante acertado. Los valores de DBO correspondían realmente a lo que tiene el lago actualmente y también pues a modo de toma de medidas ¿cómo se llama? De sugerencia, ellos dicen que pues que este modelo puede ser utilizado por los entes gubernamentales o los funcionarios públicos para la recuperación de calidad del agua. Si bien la concentración establecida para el uso recreacional de la DBO5 en la normativa brasileña es de 5 miligramos sobre litro, como podemos ver acá a final del lago, no sé si están viendo el cursor, acá donde tengo señalado, esta zona es de 6,5 miligramos sobre litro y esa zona corresponde a esta imagen de acá, ¿sí? A esta salida de agua acá que pues los lugareños la usan en épocas de verano a modo recreacional, o sea, pues no está cumpliendo la normativa y realmente ellos dicen que no deberían tener un contacto tan directo con un contacto directo con ese agua, pues sabiendo que no está cumpliendo con la normativa. Andrés, devuélvete a las gráficas de calibración. A mí no me quedó claro eso. Repite la explicación. ¿Cómo fue que calibraron? Acá. Bueno, la calibración, ellos estuvieron, cada punto de eso corresponde a una constante diferente, ¿cierto? Constante diferente. Pues, más claro con todo. No asumas que sabemos de qué puntos estás hablando. Cada cuadro de estos, cada cuadro corresponde a una constante diferente, a una constante de desoxigenación.
¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ellos hicieron mediciones para cada punto, mediciones de la concentración de la DBO para cada punto, el L1, L2, L3, L4 y L5. Los puntos que ven en pantalla son diferentes distancias que se midieron dentro del radio de 25 metros, ¿sí? Se midieron a 1 metro, a 5, a 10, a 15, a 20, a 25. Se midieron varias distancias. Y pues básicamente querían ver cuál era el coeficiente que se ajustaba más a esas concentraciones que estaban dándose. ¿Sí? Entonces el que escogieron fue el tercero porque era el que menor dispersión de datos presentaba y el que más cerca a los puntos estaba. Bueno, ¿alguien más tiene dudas? Yo sigo teniendo dudas con esta metodología de calibración. La mejor, o sea, ¿dónde están los datos, resultados de alguna? El paper, La mejor. lo único que mostraba de calibración era esto. No mostraba absolutamente nada más. Ok, a ver, entonces, para quedar claro, tenemos en el eje Y la concentración De DBO, sí. de DBO. L1, L2, L3 hasta L5 significa son diferentes puntos. ¿Eso está en alguna figura? Sí, eso se lo muestro acá en... Estos son L1, L2, L3, L4 y L5. Ok. Ok, y ellos tomaron muestras en esos 5 puntos distintos, ¿cierto? Sí, tomar muestras a diferentes distancias en el radio ese que se muestran ahí. Todo verde. Sí, ese radio verde es de 25 metros. Ellos tomaron muestras a diferentes distancias, que son los puntos de dispersión que se ven en el gráfico en donde acá. Cada punto corresponde a una diferente distancia. ¿Cuál cada? Alrededor de ese. Porque es que no lo alcanzo a ver. Digamos, ahí dice collected, es como la crucecita negra, ¿no? Hay varias crucecitas negras ahí sobre... Las crucecitas negras corresponden a los valores que fueron medidos en campo. Ajá, ajá. Y las azules o sea, las azules fueron lo que se midió en campo, pero no, espere. La roja fueron los que, la negra fueron los que se midieron en campo, perdón. Eso es lo que tiene que explicar bien. La negra fueron los que se midieron en campo y las azules fueron simulaciones a partir Espérate, de esa constante. Estás enredándote y enredando todo el mundo. Te voy a hacer preguntas y me las contesta de manera puntual, no extendiéndote. Ok. Crucecitas negras, ¿qué son? Son las muestras que se recolectaron en campo. La muestra. Hay varias, o sea, digamos, tenemos L1. ¿Cuántas crucecitas negras hay para L1? ¿Hay una o hay varias? Una sola. Ok, entonces hay un solo valor medido. Sí. Observado, ¿cierto? Valor medido en campo en L1 hay uno solo. En L2, ¿cuántos valores medidos hay? No, en todas solo hay uno. Todos es uno, ¿verdad? Sí. Donde hay varios es para lados. O sea, Exacto. los valores de color azul son los valores modelados punto L2 que están dentro del círculo de los 25 metros, ¿cierto? Del diámetro. Exactamente. 25. Hay también varios valores que no se alcanzan a apreciar aquí porque están muy juntos de color verde, que son varios valores en el punto de 3 o dentro del círculo de 25 metros para los demás, ¿cierto? O sea, exacto. De medidos u observados hay uno solo por cada punto. Hay un L1, hay un L2, un L3, un L4 y un L5. Medidos. Pero simulados, ellos sacaron varios. ¿Cuántos? ¿Dicen cuántos por cada uno? O eso es, digamos, creo que son 8. por ejemplo, a diferentes ¿cuántos?
¿Cómo? Creo que fueron 8 simulaciones a diferentes distancias de ese radio. 8 simulaciones o simplemente extrajeron 8 valores distintos dentro de ese, porque hacer 8 simulaciones que corren el modelo 8 veces. O solamente agarraron diferentes, lo que quiero que quede claro, ¿no? O sea, o cogieron dentro de un diámetro de 25 metros, agarraron 8 valores en una sola simulación. No sé, profe, acá sí no, acá dice que, mire, dice que la concentración analizada en relación a los rayos de 5, 10, 15, 20 y 25 metros, pero no dice nada más. Bueno, tienes que explicar eso mejor, te voy a dejar ahí pendiente. Bueno, siguiente grupo, pues. Para no seguir, para que quede claro esto, a clase vamos a hacer una discusión general en la que ustedes también pregunten las dudas que tuvieron de las diferentes presentaciones. Ah, por cierto, en lo que el otro grupo carga o pone la presentación, acabo de crear ahí en el Cintia otro recurso de esto de la unidad de actividades de aprendizaje de la unidad 1, un link que se llama presentaciones artículos, para que dentro de ese recurso, pues eso es una tarea, pues, suban estas diapositivas que están presentando. ¿Ok? Listo. Tienen plazo, pero ya pues, es lo mismo. Ahí, profe. Vale. Bueno, buenas tardes, el grupo está conformado por Nicolás Ayala, quien les habla Camilo González. Le vamos a hablar acerca del artículo que tiene como nombre un modelo hidrodinámico para la bahía de Galveston y la plataforma en el noroeste del Golfo de México. Bueno, como forma de introducción, en el estudio se utilizó un modelo hidrodinámico que utiliza cuadrículas no estructuradas en 3 dimensiones. Este modelo tiene como base un modelo de sistema integrado de hidrociencias de escala cruzada semi-implícito, que como observaremos más adelante es un modelado de código abierto. En el modelo se utilizan unas condiciones forzantes que son las descargas de los diferentes cuerpos de agua en la bahía, condiciones atmosféricas y otras condiciones globales de frontera. Asimismo, el modelo reproduce bien lo que sería la variación temporal y espacial del nivel del agua, salinidad, temperatura y la plataforma como en la bahía. Pasa. ¿Qué pase es esa? En inicio se describe el modelo que, como ya mencioné, es un modelo que está basado en el sistema de modelado de código abierto, que está apoyado por la comunidad, que utiliza cuadrículas no estructuradas. Este modelo sería otro que es el SELFE. Para hablar un poco de este modelo en que está basado, es un modelo que reproduce adecuadamente lo que sería la circulación baroclínica, es decir, la relación del gradiente de presión en relación con el gradiente de densidad. El modelo utiliza como base las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas por turbulencia, incluyendo también ecuaciones de continuidad, momento, equilibrio salino y equilibrio térmico. También se deduce que una de las modelos hidrodinámicos. Paso. La primera comparación que se hizo con el modelo fue con el nivel del agua. En este caso, la comparación del dato de modelo para el nivel del agua en estaciones a lo largo de la costa y dentro de la bahía de Galveston, se utilizó el coeficiente de Manning como parámetro para la calibración. Los resultados del modelo con este coeficiente uniforme de 0,016
se convierte a coeficiente. ¿Hay alguna gráfica? Sí, sí, para comparar el nivel del agua con la simulación, se pasan las siguientes tablas en la siguiente figura. Pasa. Bueno, aquí pues, ya lo dijo el compañero, pues emplearon el estudio de varias variables. En este caso, el que mencionó él anteriormente fue respecto al nivel del agua. Se tiene en cuenta pues 7 estaciones en las cuales son el punto de Morgan, Punta del Águila, entrada a la bahía, Puerto Libre, Bob Hall, estación piloto y la isla Delfín. Aquí se tiene un valor, bueno, una tabla que significa MAE, que esa es como que la diferencia entre lo del modelo y los datos medidos en campo. Ahí se encuentra una habilidad que pues ya la mencionó el compañero Edgardo, pues en cuanto a la precisión, entre más cerca uno quiere decir que más cerca están los datos del modelo de... MAE, dime que es MAE. MAE de mamá. Yo lo... MAE. No, el MAE lo puse aquí, es la desviación promedio entre el modelo y los datos. O sea, qué tan cerca está lo que desarrolló el modelo de los datos tomados en campo. Pero bueno, Y en realidad se los hago de manera de chascarrillo, pero porque en el caso de habilidad también ustedes están traduciendo el nombre del método, que es una prueba de bondad de ajuste que se llama skill, ¿no? Skill, sí. El artículo aparece skill y ustedes están poniéndolo acá habilidad, están traduciendo, pues no sé si es que metieron todo el artículo en un traductor. No, Y así yo lo encontré se encontró en español, profe. Tanto en inglés como en español. Pero sí tiene como skill, sino que más es. Bueno, y ese skill, lo que dijo usted, la habilidad, es tan preciso. Modelo. Aquí, pues, por lo menos se tiene en cuenta 4 puntos en los que se comparan el modelo de elevación de la superficie submarial entre el modelo, que viene siendo las líneas rojas, y lo observado en campo, que son las líneas negras a través de las estaciones que poseen unos mareógrafos. Aquí se ve un poco, pues, la habilidad que tiene el modelo y la precisión, puesto de que se puede ver cómo se superpone las líneas rojas sobre las líneas negras, tanto en el punto de Morgan como en la entrada a la bahía, en el Puerto Libre y en el Bob Hall. Con los días desde 2007, desde el 1 de enero del 2007, y se tiene en cuenta pues la elevación desde 0 hasta 1 metro. Variable que se tiene en cuenta en este modelo es las variaciones de la salinidad dentro de la bahía, que pues ya lo mostraré en la figura 4, tanto como en tabla 1. Y bueno, ellos destacan de que la salinidad de esta desembocadura en condiciones normales se ve afectada al transporte costero de agua baja de salinidad de los estuarios que están adyacentes al mismo. Esta se ve por los ríos cercanos como Savinech, el río Chafalaya y el río Mississippi. Una buena reproducción de esta salinidad en la boca de la bahía pues requiere un rendimiento óptimo del modelo, pues no solamente para el transporte a lo largo de la bahía, sino también por medio del estante. Es probable que las discrepancias, bueno, la discrepancia es, ya digo lo contrario, lo que nombró el compañero Edgardo, viene siendo que no se encuentra de acuerdo hasta 10 PSU. 10 PSU viene siendo, pues, como se lee las unidades de la salinidad, no sean causadas por una descarga inexacta del río Trinity, puesto que este río tiene una influencia muy limitada con la salinidad de la plataforma. Aquí de nuevo, pues, la tabla 1 que me demuestra las variables, y ahí se tiene la idea de Trinity y la Byton. Ahí están las siglas, pues el dato que se encuentra entre paréntesis significa pues la profundidad a la que se encontró sometida el sensor. Aquí se ve pues valores de diferencia entre el modelo y los datos tomados relativamente más pequeños que con los del nivel de agua, puesto de que también se encuentra que el skill, pues la habilidad se aleja un poco, es más precisa que la tomada con los sensores para evaluar lo del nivel del agua. Catherine. Aquí también pues se ve un poco que aunque se superpone, puesto resalta un poco más la línea roja,
que es la de correspondiente al modelo, tanto en el punto A, Trinity, pues entre los valores de 10, entre la oscilación entre 10 y 15, en la primera parte pues se ve que, perdón, no se superpone tanto, sino que se aleja un poco el nivel de la concentración de la salinidad con respecto a los datos tomados en campo. De igual manera, en el punto B, también sí se acerca un poco más, puesto que ya lo nombré en la tabla anterior, que tiene un poquito más de habilidad, pero en el punto D sí se nota un poco más la discrepancia, puesto de que 300 y 400, la concentración de los datos tomados, pues no se nota mucho, es nulo, solamente se nota pues los valores tomados por el modelo. Bueno, otro patrón que tomó otra variable, perdón, que evaluó este modelo es la temperatura. Esta se observó en 3 estaciones, desde la boca de la bahía de Galveston hasta la bahía superior. Tanto en ciclo estacional diurno se encuentran bien capturados, con una diferencia entre el modelo y los datos tomados en campo de solamente 1 grado centígrado. Y las skills, las habilidades, se encuentran con alrededor de 0,97, quiere decir que el modelo se acerca en gran parte a los datos tomados en campo. Incluso dentro de una región que se encuentre relativamente pequeña dentro de esta bahía, la temperatura puede variar en el espacio. Para la evaluación de esta variable se hizo entre los días 300 y 350 en ese ejemplo, y encontraron como resultado grandes fluctuaciones de temperatura en la estación del centro de la bahía en relación con la de la entrada o incluso de la bahía superior. Las condiciones espaciotemporales contaron que fueron bien simuladas por el modelo. La eficacia de este modelo, sino la confiabilidad de los datos de forzamiento atmosférico. Se ve, no se nota mucho que se superpone tanto la línea roja en comparación con las demás, puesto de que es la que señalan estos autores que fue la variable que mejor se acomodó el modelo. Encontrándose, pues se hizo en la entrada de la bahía, en el punto del Águila y en el punto de Morgan, y se hicieron pues las comparaciones en estas 3 estaciones, y se ve pues que se encuentran muy bien superpuestas. En esta vez se nota más la línea negra correspondiente a los datos tomados en campo, y la línea roja de igual manera pues los datos por el modelo. Bueno, eso es todo. No sé qué pregunta querrá el profe o ustedes. ¿Quién tiene pregunta? Bueno, yo una pregunta súper sencilla. Profe. Se la tiene. No, está súper sencilla. ¿Cómo, profe? Que sería entender qué fue el objetivo de estos autores con Galveston Bay. ¿Cuál fue el objetivo principal de este artículo? Pues Para cualquiera. hay una gráfica que creo que para cualquiera de los dos. Sí, Bueno, yo tengo entendido que ellos deseaban analizar pues inicialmente de Chafalaya, la influencia que tenía en la bahía en los parámetros de temperatura, salinidad, nivel del agua y en la velocidad de la... Oiga, estoy viendo y la presentación de ustedes quedó corta, o sea, faltan un montón de resultados. Faltan unas gráficas súper interesantísimas que están mucho mejor, más interesantes que lo que han mostrado hasta el momento. Claro, como... ¿Por qué no lo terminó? No, profe, pues, porque pensamos que, como usted ha dicho que eran 15 minutos, pues pensamos que ya con eso... Pues, no, aquí no están. Entonces, pero sí. ¿me mochaste cuando yo dije eso? Okay. No.
Vea, aquí está. Le Después dije de la 15 de minutos temperatura. ahora comenzando la clase. Así usted en la posición pasada, profesor. Termínenlo, pues, termínenlo. Eso está muy incómodo. Faltan los resultados principales. Profe, Ajá. revisé el paper y eran 10 puntos simulados. Sí fueron simulados. 10 puntos simulados en cada... O sea, Cada simulado. locación. Sí, alrededor de cada locación. Pero Es Andrés, decir, la pregunta es, o sea, hacen una corrida con ese K y sacan 10 puntos de que estén ubicados dentro del círculo con esa sola simulación. No quiere decir que simulen o corran 10 veces. Eso no es lo que no creo, pues. no, profe, no, eso sí ya no sabría decirlo. Me imagino que debe ser como usted dice, obviamente. Ok, dale, pues. Gracias por la aclaración. Bueno, comience pues. Listo, bueno, hablaremos entonces de este artículo, se llama Aplicación del modelo de Equal 2K automatizado para la modelación y gestión de la calidad del agua en el río Bagmati, en Nepal, presentado por Aldel Alemán y Miguel Sequera. Entonces, hablando de la descripción de este artículo, el río Bagmati en el valle de Katmandú, en Nepal, recibe vertidos de aguas residuales en los cuales contienen sustancias orgánicas degradables y nutrientes que han provocado una disminución de las concentraciones de oxígeno a lo largo del curso. Entonces, para determinar la calidad del agua del río, se hizo uso del Equal 2K para crear un modelo unidimensional que permitiera representar dicho sistema, con el fin de conocer la calidad y tomar medidas para gestionarlo y cambiar estos impactos. Bueno, el tramo del río Bagmati que se simula a lo largo con respecto a la lentitud de mezcla en la sección transversal y el transporte está dominado por cambios longitudinales. Es decir, la relación que tiene el ancho con el largo permite simular o tomar un modelo de una dimensión para usar el modelo Equal 2K. Entonces, por esta razón y porque se trata de un estudio con datos limitados, se eligió dicho software. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este artículo? Es con el modelo para simular varias estrategias que pudieran minimizar o conocer qué situaciones puede llevarse a cabo para cambiar el impacto que tienen estos vertidos en el río. Entonces, considerando qué gestionar para que esto cambie, pues modificando las cargas orgánicas que tienen esta contaminación, también considerando si se puede aumentar el caudal de este río y la oxigenación local, que esto sería una modificación a los vertidos. Entonces, esta localización del río Bagmati se encuentra en Katmandú. Aquí vemos cómo atraviesa la zona en la imagen derecha y asimismo en la izquierda es la cuenca que se toma para el estudio, que son todos estos tramos. Y donde están los círculos son las estaciones de monitoreo, donde se toman los datos para hacer la simulación. Las líneas que son curvilíneas son los vertimientos. Entonces, ¿cómo se desarrolla eso? La primera parte puede discretizar el río. Los 25 kilómetros que tienen el tramo se discretizó en ya solo Aldair, una pregunta, ¿qué ancho tiene el río? Eso lo escribí, creo, profe, más adelante, si mal no estoy. No, déjeme. Bueno, después, críticas hidráulicas para comenzar a crear el modelo. Entonces, la geometría del río y la velocidad se tomaron con algunas formulitas. Entonces, con el fin de que pues, el modelo permite introducir las características hidráulicas del río para que sea más exacto. Entonces, también qué datos de entrada se usó al modelo, es decir, los datos las características del río. Entonces, bueno, se tuvieron en cuenta la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto, la DBO, el nitrógeno, fósforo orgánico, la oxigenación por algas, entre otras. Entonces, aquí está la discretización. Estos 25 kilómetros se dividieron en 0.5. Cada cuadro tiene 0.5 y, por ejemplo, si se alcanza a leer, donde dice waste flow, son los vertimientos. Entonces, ubican los tributarios y a su vez los vertimientos en todos los 25 kilómetros. Así fue como se discretizó.
Este es el modelo, esta es cómo funciona el cual 2K, todas las variables que este incluye, las algas, el intercambio de oxígeno que crean las algas, el modelo de dispersión, todo eso es los sedimentos, entre otros. Entonces, ¿cuáles fueron los datos de entrada para el sistema? Aquí, estos datos de entrada, algunos se asumieron, igual que los parámetros, que también vamos a hablar más luego. Entonces, primero, se asumió la demanda de oxígeno por las algas, perdón. Se supuso el flujo de intercambio hiporreico, es decir, el flujo que hay entre las aguas de origen superficial y subterráneo. También se supuso el nitrógeno orgánico y las calidades del agua residuales, ya es porque no se conocían como tal, pues se conocía el caudal más no la calidad. Entonces se supuso igual para todos los vertimientos. Siguiendo con el procedimiento, entonces se tomaron más datos de entrada y aquí comenzamos con los parámetros. Recuerden que los parámetros son aquellas constantes que se ingresan al modelo. Entonces, para estos parámetros se hizo la tasa de rehidratación con una fórmula de Owen-Gibbs y la tasa de oxidación de la DBO, que estas son las que se usan en el modelo de Treater-Phelps. Pues se procedió a hacer la calibración que se hizo hasta que los datos tomados en campo y los datos del modelo se ajustaran apropiadamente, que esto usando la bondad de ajuste. Bueno, luego se hizo la simulación del modelo. Esto hasta que no se encontrara un margen de error aceptable, no se hizo la simulación del modelo. Posteriormente obtuvimos los resultados, las gráficas que nos da el software, y asimismo se comenzó a gestionar, a ver qué puede cambiarse, que ya lo había comentado, que era la calidad de los vertimientos o el flujo, para saber cómo cambiar y obtener un mejor resultado en la calidad del agua. Entonces, como le había mencionado, en la calibración y confirmación del modelo, ¿qué se hizo? Para calibrarlo se hizo tomando los datos de campo que fueron tomados en invierno y los datos de entrada, es decir, datos teóricos y los datos en campo, hasta que no se obtuviera un resultado con unos errores asequibles usando usando la bondad de ajuste, no se procedió a confirmar el modelo. Entonces, asimismo, para probar la capacidad del modelo calibrado para predecir condiciones de calidad en diferentes condiciones, el modelo se ejecutó utilizando un conjunto de datos completamente diferente. Entonces, vienen ahora los resultados. Pasa. Como resultado de la calibración, se observa que en el oxígeno disuelto, después de los 9 kilómetros, hay una disminución muy evidente. Antes de los 9 kilómetros hay una concentración de oxígeno disuelto por encima de los 5 miligramos por litro, lo que indica una mejor calidad. Oye, Miguel, señala la gráfica para que la gente se ubique, porque... Perdón, es que no estoy presentando yo. Es la primera gráfica a la izquierda. Okay. De O. Si ven el grado de disminución, antes de los 10 kilómetros, en los 9 kilómetros, donde hay una disminución de oxígeno disuelto. Esto se da por contaminación de flores podridas que hay cerca de un templo que se llama Pachupatina, en la ciudad de Pachupatina, perdón. Además de que a partir de los 9 kilómetros en adelante, entre los 9 y 25 kilómetros, hay contaminación por afluentes y que tienen materiales orgánicos y nitrogenados. Además de que entrada de afluentes de aguas residuales, perdón. Hay un desagüe y una contaminación, una entrada de contaminantes al río, los cuales tienen altas concentraciones de, como dije anteriormente, materiales orgánicos y nitrogenados, los cuales disminuyen la cantidad de oxígeno en el río. Los resultados de calibración del modelo están muy de acuerdo con datos medidos. Presentan ciertas excepciones, ya que hay una diferencia de mediciones hay errores cuadráticos medidos, lo cual hay una diferencia entre las variables que son la velocidad caudal, la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto, la DBO, la DQO, la TN y TN, tuvieron errores cuadráticos de 31.4, 31.8, 4.0, 8.0, 7.0, 15. Esos números que está diciendo que son, por favor.
Son errores que tuvieron en las mediciones en cuanto a la calibración y a la confirmación. Estos errores se dan porque hay unos tiempos de diferencia entre la calibración y la confirmación del modelo. O sea, se miden en instantes diferentes. En la primera medida del modelo se da en las horas del día, donde hay una mayor acción de la fotosíntesis por las algas que se encuentran en el río. Por lo tanto, vete a la segunda diapositiva. Hay una diferencia entre la confirmación y la calibración del modelo, ya que esta se mide en horas de la tarde, casi noche, en donde hay una disminución de la acción de fotosíntesis por las algas, por lo que se ven en las diferencias entre las gráficas. O sea, las gráficas no son iguales y por lo tanto tampoco los datos medidos en campo. Es ahí lo que explico yo de los errores cuadráticos medios, que son los conjuntos de errores que se dan por los datos en campo y los que arroja el modelo. Es ahí donde se da la diferencia entre la calibración y entre la confirmación de modelo. Si observan más o menos, hay una menor cantidad de DO en la confirmación a comparación de lo que es en la calibración. Muestra la calibración. Muestra. La concentración al principio se encuentra mayor aquí en la calibración de DO, que es la variable principal, la cual identifica la calidad de agua en el río. Y en la confirmación hay una menor cantidad, está por debajo de los 9 miligramos por litro. Pasa a la siguiente diapositiva. En cuanto a modelos, se le aplica un análisis de sensibilidad para saber cuáles son las variables o los parámetros más influyentes con respecto al modelo. Esto se determina dejando los 13 parámetros de entrada del modelo constantes y variándolos en un 20% más o menos. Como pueden ver en la tabla, muestra que el coeficiente de profundidad, el TN, la DBO y la tasa de nitrificación son los que más influyen a la variación del modelo en cuanto a los diferentes resultados. Muestra la siguiente diapositiva. Aquí hablaremos de las estrategias los diferentes escenarios que se hicieron para mantener en control la calidad del agua que se da en el río. La primera estrategia que se usó fue la modificación de cargas de contaminantes, en donde se establecían concentraciones de DBO de 20, 30, 40 y 50, frente al caso base, que es donde se da la disminución de DBO por los 9 kilómetros. Después de los 9 kilómetros. Sale la siguiente. No, perdón, de Weber, me estaba confundiendo. Ahí entonces pues. Había olvidado decir algo, que es que la concentración de TN y TP se establecen como constantes, por eso dice en la gráfica TN límite. ¿Ya? Donde el TN límite o la concentración máxima de estos es de 5 miligramos por litro y de 0.5 en cuanto al TP, que es la tasa de fotoinsolución timbal. Para limitar las concentraciones simuladas a lo largo del río Amati. En la segunda estrategia se usó el aumento del flujo. ¿Por qué se puede realizar esta estrategia? Porque en ese tiempo se realizó un proyecto de aumento del río para la ciudad de Kamandú, en donde se esperaba que el río suministrara 5.1 metros cúbicos por segundo de agua a la ciudad de Kamandú. Un proyecto de suministro de agua de Melanchi en Nepal. Ahí entonces sí era posible implementar el aumento del flujo del río en 1 metro cúbico por segundo para simular esta estrategia. En la figura 9, o en la figura que se encuentra a la izquierda, muestra los perfiles de OD para el caudal en 1 metro cúbico por segundo.
un aumento además de la reducción de aguas residuales. Más allá de la profundidad de 17 kilómetros, todas esas ubicaciones tienen concentraciones de de perfiles por encima de 4 miligramos por litro. Si miran, a partir de los 15 kilómetros, un poquito más acá, hay una disminución en cada caso anterior. Aquí se suma lo que es la modificación de las cargas contaminantes en 20, 30, 40, los diferentes escenarios, más el aumento del flujo. Así se determina una variación de los puntos contaminantes que hay en río. Por eso tienen bajos perfiles a partir de los 17 kilómetros en todos los casos. La figura de la derecha, la figura 10, muestra los perfiles de las algas para varias concentraciones con los TN, con las concentraciones de TNTP y la estrategia del aumento de flujo. Las concentraciones de algas son más sensibles a las modificaciones de las diversas o las diferentes cargas contaminantes entre los 3 y los 9 kilómetros. Miren el punto de inflexión que hay entre 0 y 5 kilómetros de distancia en el río, hasta antes de los 10 kilómetros. En estas regiones, las algas se reducen con la concentración de TN y TP. El mismo efecto como reducción de TN o TP en concentraciones de las algas. Pasa a la siguiente. Están demorando. ¿Cómo? Están demorando. Y la última estrategia que se usó es una oxigenación local. Aquí se busca implementar equipos de oxigenación para la pescadería, para mantener el proceso de pescadería. Y se buscaron evaluar los oxigenadores mediante ubicaciones de vertimientos en diferentes puntos críticos a lo largo del río. Esto se adapta después en ubicación de 17, 18 y 19 kilómetros con 1 metro de profundidad. Concluye. Se mantiene. Perdón. Que comience ya, que tengo más o menos a las 3:30 y no le va a quedar. Esa es la última estrategia. Voy a terminar que donde comparan los valores en las 3 estrategias. Entonces, se define que la estrategia más viable para mantener la calidad del agua es la de oxigenación local. Algo importante es que la ley de Nepal dice que puede haber una concentración de oxígeno disuelto entre 30 y entre 30 y 100 miligramos por litro. Y aquí se buscaba conseguir la calidad de agua a 20, que es la exigida en Europa. Pero como es un país de desarrollo, es bastante difícil conseguir esa concentración de DO en el río, por lo que se optó por dejar con un mínimo de 30 miligramos por litro en el río. Y es donde dejan que establecen que los 30 miligramos por litro está bien y que el modelo cumple con las expectativas y también se ¿cómo sería decirlo fácilmente? El modelo es flexible ante el coeficiente de profundidad, los flujos de fuentes moderadas puntuales, la TN, la DBO y la nitrificación, además de la velocidad. Se aplicaron varias cualidades al agua para estrategias de manejo de la calidad de la misma en periodos críticos para mantener los criterios de calidad, los cuales son un mínimo de oxígeno disuelto de 4 miligramos por litro, DBO de igual o inferior a 3 miligramos por litro, TN igual o inferior a 2.5 miligramos por litro. Bueno, vamos a suspender ahí porque yo creo que no estamos viendo, estás hablando de unos números que no están en esta diapositiva, yo estoy viendo en una diapositiva de conclusión, no sé lo que siquiera. Entonces vamos a dejar ahí y démosle paso a los últimos. Tienes que tranquilizarte, Miguel. Tú eres el que te pone nervioso en vivo, ¿no? Porque acá en, ¿cómo se llama? Virtual y sin prender cámara no debería, porque
no tendrías por qué, pues, toda la suave. Solo una pregunta antes de terminar. Disculpe. Dale. Hay una variable a la que no le puedo encontrar el nombre o voy a explicar específicamente, pero ¿qué significa TN? Pensé que era tasa de nitrificación, pero en el artículo no dicen que es eso. No me hagas esa pregunta porque acabas de exponer y ni siquiera entonces sabías de qué estabas hablando. No hubieras hecho la pregunta. Aldair, ¿qué es TN? ¿No ves la tasa de nitrificación? No. No. Yo creo que no. Bueno, es la de tarea. Pues. Grave la vaina. Bueno, se los dejo para... Vamos a hacer una cosa. Creo que en el grupo pasado, que era Nicolás y el otro y compañía, quedó incompleto. O sea, ellos no pusieron todo el artículo. Faltaron varios resultados interesantes del artículo. Ustedes no supieron explicar muy bien esos resultados ni las diferentes simulaciones qué objetivo buscaban o qué perseguían esas simulaciones y bueno, y que no saben qué es TN. Yo creo que esa T es de total, ¿no? Tengo la impresión. Sí, Miren para ver, no creo que sea tasa. Porque además tasa es una palabra en español y ese artículo originalmente está en inglés. Y tasa en inglés es rates. Entonces no creo, pues. Estoy casi seguro, 99%, 0.9, que la T es de total. O de total nitrogen. Entonces para que lo expliquen mejor, ¿oyeron? En la próxima clase. Listo, pues. Tienes 8 minutos. Yo creo que vamos a tener que a José, porque es que tengo una reunión ahorita ya a las 3:30. Entonces podemos hacer dos cosas. Profe. O sea, lo hacen corriendo o la hacen con más calma, como quieren. No, eso después queda incompleto, pues digo yo, no sé qué piense el profesor y qué pienses tú. Yo digo que eso después queda incompleto. Yo le sugiero, y no voy a tener en cuenta, digamos, no le voy a bajar ni nada, porque sé que es una solicitud mía, de hecho. Si ustedes quieren, hagámoslo el martes cuando los demás también corrijan lo que tienen que corregir. Profe, una pregunta respecto a eso. Nosotros retomamos también el martes después. Obviamente primero van ellos porque ellos no presentaron. Nosotros mostramos los resultados que nos pidió usted que nos faltan. Sí, van directamente listo. De donde quedaron, pues. Listo, profe. No estaría mal que hagan como un recapitulamiento, sino claro, un recordering breve y se van al sitio donde quedaron. Listo, profe. Para ¿cómo se llama? Se queda y Aldair, o sea, para que quede mejor explicado, porque veo que en ese artículo hicieron varias simulaciones, o sea, corrieron el modelo varias veces, el cual 2K, con una finalidad, ¿no? Tenían un objetivo en particular. Entonces, eso está bien explicado porque de eso se trata la modelación. Por eso uno hace diferentes simulaciones porque quiere probar algo o evaluar algo. Por eso les preguntaba a ti, Nicolás, y ¿cómo es el compañero tuyo, Camilo? Sí. Les preguntaba eso porque cuál era el objetivo del artículo, porque yo no vi que en su presentación que se presentara un objetivo como un descubrimiento, algo que estuvieran encontrando con ese modelo, con un modelo que está muy bien hecho, que es un área grandísima, son cientos de kilómetros, tienen un montón de datos y ustedes nada más mostraron los resultados de las calibraciones. Bueno, pues ahí ya, listo. Era por hacerlo, sí. No, o sea, ellos lo hicieron, lo de la calibración y todo eso es la primera parte. Después de algo, en este caso la salinidad, la temperatura, bajo diferentes condiciones. Ese era el objetivo. Entonces eso es lo que falta que ustedes expliquen. Lo mismo, bueno, en esta aplicación del cual 2K. ¿Ok? Entonces, eso en la próxima. Y lo mismo creo que hasta Andrés, que nada más puso y era más fácil porque nada más era la DBO y los cines sueltos y tronco enredada. Bueno, nos vemos el martes, muchachos, ¿les parece? Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Bueno, pues, nos vemos entonces, que les vaya bien. Hasta luego.
Profe, un momentico. Ajá. Dime. Lo que le iba a decir era lo de... bueno, yo le mando el mensaje, porque ya son las 3:30. Sí, mándamelo sobre qué, pero dame adelante para ir pensando la respuesta. No, necesito investigar algo, pero estoy corto de información, era para que usted me haga una mano. Dale, pues, escríbeme un mensaje. Listo. Bien, pues chao.